Sempre se chega cunha man atrás e outra adiante. Irmáns, fillos, pais, e sempre mirando dende a cuberta. O horizonte era todo ceo, como se o barco todavía seguise perdido no mar e non tivesen pasado eses días de travesía, lentos e incertos. Ahora el buque descansaba en las orillas de un río ancho y fangoso, del otro lado del Atlántico y al sur del mundo. Buenos Aires sería mi hogar, el refugio que cobijará mis sueños y los afanes de mi historia a merced de gentes desconocidas, con quién sabe qué costumbre, lejos de lo que había dejado, demasiado lejos. ¿Cómo encontrar el alma en una tierra donde todas las cosas tenían otro olor? Nací en Ocorno, con la casa de mis abuelos. Me criaron mis abuelos. Que mi abuelita era una diosa. Y a la escuela que fuimos, no sé, yo si junto el tiempo habré ido 3 meses a la escuela, nada. Y después, ¿qué hice? Ya trabajaba, porque de chiquita ya me enseñaban a trabajar, a lavar las tazas, a fregar, a juntar leña, hasta incluso a ir arriba a la grade para hacer de peso a la grade. Tanto que no pesaría, pero bueno. Y bueno, después falleció mi abuelita y fue cuando yo ya fui entendiendo un poco más las cosas y todo. Amigas, tenía las amigas y me las recuerdo. Tenía la amiga Esther, la amiga Hilda, que era muy amiga, Elba, Clara, Josefa, Clementina. Yo tenía muchas amigas. La que era muy amiga y sigue siendo, bueno, siguen siendo todas. Tenía una amiga que me hacía las muñecas de trapo, Magdalena, que falleció el otro día. Y bueno, y después los chicos del bar de ahí, de Ocorno, donde vivían, eran todos amigos, porque eran todos chicos buenos y cosas. Nos juntábamos a la nochecita, un rato antes de la noche, a jugar ahí no campo, que le dicen el campo, que había una señora que tenía ahí una casita y vivía con un chico que lo crió ella. Entonces ella cocinaba los cacheros y comíamos los cacheros ahí con ella y esas cositas. Y me acuerdo mucho de todas esas cosas, con mucho cariño. Y bueno, y no sé qué más de chica. Y bueno, iba con las vacas, iba con las ovejas, iba con el caballo, iba con todas esas cosas al monte, que nos juntábamos todos. Entonces nos llevábamos un pedacito de pan. Cuando había un poco de chorizo, un poco de chorizo. Cuando había un lisco, un lisco. Y cuando no, ¿qué hacíamos? Partíamos el pan, uno le daba al otro y le decíamos, acá está el bocadillo. Todo pan. Bueno, esa cosita que... Y vivíamos felices. Y para ir a la escuela tenía un tío, el tío Gustavo, que decía, mamá, le decía a la abuela, mamá, que se levanta nena, que a mañá es cuando más aprende. Porque yo lo que aprendía mucho y me gustaban mucho los libros de animales, de los reyes, de esas cosas me gustaban mucho. Entonces de eso aprendía mucho. Lo que no aprendía, las cuentas, no, ni las pude aprender nunca. Las cuentas o escribir, no. Ahí era nula. Pero para lo demás era, o sea, para lo que se aprendía en poco tiempo, bueno, era de las mejores. Por lo menos era la que más quería la maestra, ¿no? Fiestas iba muchísimo. No pasaba la vida,
era larguísimo todo, un año, de Pascua en Pascua, que ahí nos compraba, la abuelita me compró una vez unos zapatos, que yo tenía ganas de poner los zapatos, y es en abril, la fiesta, hacía un frío que se moría, y los zapatos eran tipo sandalia, con medias y todo, venimos a la fiesta, y contentísima, porque era lo que había, ¿no? Así que yo estaba contentísima. Bueno, mi tía mandó varias cartas, muchas cartas, pidiendo que fuera alguno para junto de ella, pero ninguno se decidió a ir y dije, voy yo. Mi abuelo no quería que me fuera, porque ya mi abuelita ya no estaba, y mi abuelo no quería que me fuera, pero yo dije, sí, voy, pensando que esto era más cerca, que Argentina estaba más cerca que esta Villalba, todavía y es tan lejos, y me fui. Ahí se hicieron los papeles, y yo me fui en el 58, que fue cuando yo supe, haciendo los papeles, que yo tenía 20 años. Y que había nacido estaba anotada el 7 de febrero del 38. Se hicieron los papeles y el 23 de mayo, sí bien digo, de mayo, fue cuando salimos para Coruña. Estuvimos en Coruña un día haciendo papeles, terminando de hacer papeles, y después nos fuimos a Vigo al otro día. El abuelo sí no quería que me fuera, porque me decía, mira, quién sabe qué es lo que te va a pasar, Dios mío, ¿a dónde vas? Tan chica, sola. Dice, mira, no te vayas. Digo, yo quiero ir, siempre pensando que era acá, ¿no? Todo cerquita, ¿no? Y quiero ir, Digo, bueno, si quieres ir, sos libre, puedes ir, pero dice, no te olvides de volver. No. Que yo no lo vi más. Yo me di cuenta que era lejos cuando el barco ya salía. Que ese bocinazo que pegó cuando salió y vi que salió, que se apartaba de ahí, dije, Dios, ¿a dónde voy? El 26 salió el barco de Vigo. Y me acuerdo que el tío dijo, ahí subía gente, ¿no? Y subió una señora y le dijo, cuídeme de la nena, dice que, cuídela. Dice, sí, vamos a estar juntas. Después sube al barco y dicen el camarote acá, pero nos tocó el camarote y nos tocó la mesa y todo a las 2. Y después más gente, porque no sé cuántos iban, ahí en esos camarotes, todo ahí estreitiño todo. Bueno, lo que sé que fui mareada, los 18 días fui mareada totalmente. Bajaba un médico alto, flaco, con una pastillita blanca que me daba chiquita, que yo digo, será veneno que me dan, qué sé yo, no entendía nada. Y noche, día, y en el barco, que eso era una cosa como para tirarse al agua. Cuando, sí, paró en Canarias, paró en Brasil, y después llegó a la Argentina. Cuando dicen, estamos llegando a Argentina, era a la mañana temprano, ya está llegando, ya todos hablaban, llegaba el barco, entonces había que cambiarse, porque yo llevaba en una maleta chiquita así la ropa para cuando bajara, y unos zapatos nuevos,
uno más grande, otro más chico. Bueno, me cambié y bajamos. Cuando íbamos a bajar, claro, todos queremos bajar primero, porque ya estaba cansada de estar arriba del barco y todos queríamos ir primero, no. Sube un hombre altísimo, gordo, con un portafolio ahí en la mano, y dice, los menores no. Los menores no, digo, ay Dios, nos dejarán arriba del barco. Yo lloraba, lloré todo el tiempo, ¿no? Pero ahí más lloraba todavía. Digo, ya quedamos, ya nos vuelven no sé a dónde, nos llevarán, porque si esto es Argentina, acá tenemos que bajar. Y éramos 4 menores, 2 varones y una nena que era más chiquita, de 14 años, que ella iba para Córdoba. Entonces, ¿qué era? Él era un jefe era un juez de menores. Juez de menores era ese. Entonces teníamos que bajar cuando el juez dijera, bajamos con el juez, dicen, bueno, no se asuste, soy el juez de menores, y ahora tenemos que ir. El que tiene quien lo reclame, sí, y si no se tiene que quedar, no sé dónde nos llevaría. Pero yo cuando bajo, y él iba adelante, y íbamos los 4 y como 4 corderitas atrás de él, cuando bajo, que había todo alambre adelante, yo vi a uno de acá, a Feliciano Cuba, que él estaba allá, en la Argentina. Vi a Feliciano, que digo, ese es Feliciano. Y veo a una mujer bajita, y digo, esa es mi tía, porque se me pareció a la foto. Digo, esa es la tía. Y un matrimonio, que era, después supe que era matrimonio, que era la señora que le había preparado todos los papeles para que yo fuera, con el marido. Entonces, Feliciano le dijo, esa es Dina, esa es Dina. Entonces ya todos me hacían y corrieron para donde iba el juez de menores. Entonces mi tío firmó y ya salimos de ahí y fuimos a esta casa, y de casa ya la señora había dejado toda la comida preparada, que vivía a la vueltita. Fuimos a comer ahí, que comí churrasco, que me gustó, y puré de patata, y de postre flan casero. Con mi tía vivía en Florida, Vicente López, en la calle Francisco Beiró, 684, entre Las Heras y La Valle. Viví ahí prácticamente toda la vida, los 44 años, porque tenía la casa afuera, pero ahí viví, y ahí está todavía la casita, pero no mía. La primera noche también me acuerdo que no dormí, la segunda tampoco. Lloraba. Y yo tampoco quería mucho que la tía viera que lloraba, y lloraba. Estuve un tiempito, estuve triste, muy triste. Lloraba mucho y ella lloraba, y después, bueno, dije a otra cosa, mariposa, estoy acá, de acá tan lejos, tantos días de travesía tan horrendo ya, digo, a otra cosa. Lo único que me extrañaba la familia, pero lo demás fue una maravilla, me adapté enseguida conocí el lucense, conocí el pontevedrés, conocí el asturiano, enseguida fuimos con las chicas ahí del barrio, fuimos a bailar ahí. Escuché el tango ya lo escuchaba también por radio, y bueno, me fui haciendo más argentina que española, creo. Me gustaba todo de allá, me gustaba el tiempo, me gustaba la gente, todo. Para mí fue una maravilla estar allá. De Galicia recibía noticias y yo sabía quién moría, quién no moría. Yo sabía quién estaba bien, quién no estaba bien, sabía quién se había casado, quién no se había casado.
Yo veía de Galicia para el mundo, me levantaba a las 6 de la mañana para ver, y miraba tanto miraba Villalba. Cuando pasaban de Villalba, Dios, digo, al ir a algún conocido por ahí, estaba así, dice mi marido, pero no te estires más. Me decía él, no te estires, porque yo parece que si me acercaba más, que podía ver más. Cuando uno está en tensión, entonces me levantaba y estaba, y que no me hablara nadie, porque estaba ahí, nunca había ningún conocido. Había que buscar trabajo. Y a los 15 días tenía el documento y ya estaba trabajando. En Foresti. Foresti no. Era Ramírez y compañía, que después pasó a ser Foresti, pero era Ramírez y compañía. Que era, el Ramírez era acá de Barcelona. Estuve trabajando ahí. Después de ahí, yo leía el diario y preguntaba, y la gente también me decía, mirá, me dijeron que en RCA Víctor pedían chicas, y fui a RCA Víctor, me hicieron un test psicológico, me tomaron los datos, y me dijo, mañana puede venir a trabajar. Y me metí en RCA Víctor, un trabajo que me encantaba, ese trabajo. Armaba radio, autorradio estaba, que armábamos la radio para los coches. Después también estuve en la parte de televisores. Yo tenía una mente y una vista y unas manos, pero veloces. Ya era mente veloz. Yo nunca había visto, se lo juro, eso lo juro y lo puedo jurar ante quien sea. Estaba la línea donde estaban las chicas, estuve mirando un rato, miré las cosas que había que colocar. Y yo como de matemática no sabía, porque eso va por valor, la resistencia. Pero yo miré los colores y al otro día estaba en la línea. Por los colores yo sabía dónde iba, porque yo me fijaba y tenía una vista bárbara. Entonces como me fijaba los colores y lo que las chicas habían puesto, yo tuve uno de muestra ahí ese día, el primer día. Pero después yo no necesitaba muestra para nada. Y yo llegué a armar televisores a color, pero ya en casa. Que al principio eran todos valvulares, que iban montados sobre un chasis, con zócalos, había que poner el alambre que va a tierra, que era la masa, ¿no? Poner todo el cableado, que los cables son de colores. Después ahí van los condensadores, van las resistencias, van los filtros, van los diodos, van todas esas cosas, iban en lo de color, que son plaquetas. Primero vinieron híbridos, antes del color, vino el híbrido, que es la mitad chasis y la mitad una plaqueta. Entonces por eso le decían híbridos. Y bueno, armé de esos también. Después antes venían con un tubo grandísimo, que había que hacer el zócalo del tubo, todo cables de colores, todos los colores que iban al zócalo para dar la luz a la televisión. Y hacíamos radio de las otras, que al principio iban como los televisores, y ahí era con dial. Entonces ahí había que poner un hilo que venía ya para eso preparado, que no se cortaba. Ahí había que saber colocarlo, y éramos pocas que sabíamos colocarlo. Bueno, y después de ahí ya fue cuando yo tenía al novio y me dijo, mira, yo te doy trabajo, trabajas en tu casa, yo te pago, te traigo el material y lo retiro y cuida de la tía. Y bueno, un tiempito así, pero poco tiempo, porque después ya decidimos casarnos. Cuando llegué a la Argentina y empecé a conocer gente ahí en el barrio,
me empezaron a hablar de Eva Perón, que yo no sabía ni quién era Eva Perón. Yo tenía una persona que me hablaba mucho de Eva Perón, mucho. Eva Perón lo que hizo, yo tenía a mi comadre que era peronista, y jamás me dijo, hacete peronista. Yo no votaba porque no quería, porque para votar tiene que renunciar a la nacionalidad para poder votar, ¿no? Entonces, en esa época por lo menos, yo a la nacionalidad no iba a renunciar, porque digo, es la vuelta de la vida, tengo que volver a caer, y dicho y hecho, ¿no? Pero así todo, si yo quería votar, podía votar. Un voto secreto como que vota cualquiera con otro número, y votaba y me pagaban encima. Y si quería cambiar de nacionalidad, a mí no me costaba nada, porque Eva Perón a los pobres, sí, le sacaba al rico lo que fuera, y lo llevaba a los pobres. Pero también sacaba a los que no eran tan ricos, y para los otros pobres que tampoco salieron ricos. Y lo que puso, sí, en los colegios, que todos los chicos tenían que tener delantal, porque el pobre no tenía delantal. Y el rico sí tenían delantales. Y Eva era de hablar mucho con el pueblo, ella ayudaba. Pero Perón ya no era, Perón ya trató más de llevar los lingotes rápido. Y a mi marido, como lo conocí viéndolo, no, pero porque hacíamos bromas por teléfono. De noche, cuando teníamos tiempo ahí, como el teléfono no era medido, era libre, podía estar toda la noche hablando. Entonces había una chica que había vivido en la casa de mi marido. Y me dice, llamamos a fulano, llamamos a fulano. Y lo llamamos. Entonces hablábamos con él y todo. Y el nombre mío era Sandra. Yo no decía nunca mi nombre, que era Dina. Ni decía dónde vivía. Y él me pedía de verme. Entonces yo por ahí, lo vamos a seguir. Lo citábamos en un lado, nos íbamos, después nos llamábamos enseguida, nos volvíamos a llamar. Al mes volvíamos a llamar. Ay, que no pude, que mirá, que qué sé yo, algo había pasado, una mentirita le decíamos. Bueno, ¿y cuándo te puedo ver? Le digo, mirá, no sé, cuándo voy, siempre. Pero si él me pedía la cita, yo le daba la cita, pero tampoco iba, así pasamos un tiempo. Hasta que un día le digo a una amiga, le digo, mira, yo no lo voy a mentir más ni decir más cosas así porque es feo, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Me dice, ay Peti, que ella me decía Peti, ay Peti, tienes razón. Entonces, un día que volvimos a llamar, yo, lo vamos a conocer. Digo, total, mira, vamos las dos, pero que traiga otro muchacho. Y vamos las dos y los dos. Mira, yo si me gusta, cuando pregunte por si soy Sandra, si me gusta yo te voy a apretar el brazo, si no me gusta te agarro de la mano y nos vamos. De verdad que fue así. Entonces nos dimos cita ahí cerca de casa en una esquina, pero era una avenida, la avenida Maipú, que pasan muchos coches, mucha gente y todo. Digo, tampoco nos vamos a dar en un lugar que no sabemos quién son. Había que cuidarse mucho. Y fuimos a la cita y estaban ahí. Entonces nosotros nos paramos a ver una tienda que se veía ahí, y viene y dice, usted, vienen los dos, dice, ¿usted es Sandra? Entonces yo le apreté el brazo y dice ella, sí, ella es Sandra, ¿no? Sí, es Sandra. Así todo salí como 2 meses con él, viéndonos así, y con la otra chica y el otro muchacho, como 2 meses, ¿eh? Y fuimos a la Costanera y después siguió.
porque el tango es, allá dicen, es triste y llorón, y al mismo tiempo es alegre, y es verdad, porque casi todos los tangos tienen algo de la vida de uno. Hay muchas cosas que parece que fueran la vida de uno propia, de verdad. Parece, usted escucha los tangos, no todos, pero escuchan los tangos y parece que se los hicieran a uno ya así de taquito, de cuando uno nace. Hasta ahora no tengo quien me cante el tango, pero bueno. A los 30 años me casé, a los 33 tuve mi hija, que fue lo más lindo del mundo. Fue y es, y será mientras yo viva. Y la viví bien, cuidé mucho de ella, cuido todavía, todo lo que puedo. Todavía me parece que es chica. Antes estaba bien, pero vino la subversión, entonces todo fue un desastre. Había que cuidarse mucho por televisión no se veía o nada, pero sí se escuchaban todos los rumores por la calle y por donde andaba uno, ¿no? Y porque nosotros vivíamos en Florida, y la escuela mecánica está en Avenida Libertador y General Paz. Y se veía y se sabían muchas cosas, pero tratábamos lo posible de no pasar por ahí, ni pasar ni nada, y mirar siempre quién andaba cerca. Por miedo, porque estaban pasando muchas cosas y llevaban mucha gente que a lo mejor no tenía nada que ver en lo que ellos estaban haciendo. Chicos del barrio que andaban en eso y después también los agarraron, algunos lo mataron, otros lo mataron después, que no fue un desastre, eso fue un desastre. Bueno, el por qué están las madres en Plaza de Mayo y las abuelas, pues porque buscan a los familiares de todos los desaparecidos, de hijos, de maridos, de nietos. Por eso están ellos, porque la gente desaparecía, porque venían a buscarlos, unos los mataban, otros los secuestraron, los tenían torturados. Y entonces por eso ellas siguen todavía en la Plaza de Mayo luchando y buscando, porque todavía hay desaparecidos muchísimos. Van porque ellas sienten de que tienen que luchar a ver. ¿Cómo no íbamos a tener miedo? No solo yo tenía miedo, pero como yo era que todos estaban mirando, a veces si se para el camión te pregunta algo, hablar lo menos posible, si te preguntan por alguna persona, no, mire, yo no, a esa no lo conozco, al otro no. Y si no entraban y rompían puertas, lo que fuera, ellos tenían que llevar gente, fue un horror, todo fue un horror. Y muchos de cuando secuestraban así a la gente o la mataban, al principio mucho no se supo, no, que falta fulano, mira que estuvo ahí el ejército, y estuvo el ejército, estuvo la policía. Eso fue terrible. Uno sabe, pero muchas cosas tampoco pueden decirse.
me hace mal a mí, me hace... El Rodrigazo, los bancos prestaban dinero. Usted estaba trabajando, unos datos ahí, le daban el dinero. Entonces usted dice, bueno, estoy trabajando, tengo dinero, con este dinero compro un piso, o un departamento, o una casa, o lo que se le viniera bien a uno. Compraban. Cuando ellos se llenaron de vender cosas, cae el Rodrigazo, cierra la Philips, cierra Motorola, cierra Fanacoa, cierra Motorola porque se fue al sur con poco, pero ahí cerró, ahí ya no hay más Motorola. RCA Víctor quedó discos nada más. La Philips quedó una parte, la otra ya nada, que eran fábricas grandísimas. Las textiles cerraron todas, la gente quedó sin trabajo. ¿Y con qué paga? ¿Con qué paga? Eso es el Rodrigazo. La gente ya quedó bailando toda, la conga, no el tango, la conga. Y después le daban vino el corralito, el que tenía la plata dentro del banco lo habrán llevado ellos, porque la plata no se va sola de ahí. Eso fue ahora el corralito, que más bien que un corralito ya fue un potrero grandísimo, un corralón. Le daban cheques, porque allá andaban mucho con los cheques, cheques y tarjetas. Entonces las tarjetas quedaron sin pagar, los cheques no había un cheque con fondo, usted no podía encontrar en un cheque que tuviera fondo. Pero así me quedé, sin una casa, sin la otra, sin coche, sin nada, ni con qué comer. Y yo tuve que vender la última casa para poder venir. Mira, de estar más o menos bien, rico nunca fuimos, pero estábamos más o menos bien, más o menos bien. Y así quedamos, pero hasta sin ganas de vivir. Uno porque dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Tener la hija que recién empieza a vivir, tener los nietos, y uno tiene que sobreponerse a tantas cosas. Yo a España vendría encantada de la vida, de paseo, pero venir así como venimos, que uno no va a venir con depresión, pierde todo. 44 años trabajando como un demonio y en poco tiempo te quedas sin nada. Porque tomamos la decisión de venir acá. Al quedar allá uno sin nada, nos quedaba una casa nada más, que hubo que venderla para venir. Regalarla prácticamente. La tomamos entre todos porque era para ir a algún lado, a buscar otra vida mejor. Y entre todos pensamos que lo mejor sería venir a España, donde yo había nacido. Mejor. Pensando como acá, que se estaba bien, que había mucho trabajo, y yo tenía la familia, porque yo tenía desparramada por todos lados, tengo familia. Venimos a España, se acaba el trabajo. Todo al revés, digo, la puta madre que los parió. ¿Cómo va a ser? Y ya estábamos acá, que volvíamos. Que si es hoy, yo sabiendo
sabiendo, aunque me muriera de hambre, me quedaba en Argentina, sabiendo. Pero como uno no sabe lo que va a venir, no me hubiera quedado en la Argentina. 20 años bajo un felpudo, porque no, es como si uno no vive. La fuga del paralítico, que me fui como un paralítico, porque no sabía nada, ni lo quiero viajar ni nada, y no tiene uno un poder de nada. La trenza del pelado, porque siempre sin nada. Me fui sin nada y volví sin nada. Ese es mi regreso y mi ida. Yo luego la hice así a la vida mía, en 3 capítulos muy cortos, pero triste.